Si les parece, oremos para iniciar. Señor, gracias por este tiempo que nos permites tener, por esta oportunidad de conectarnos de forma virtual y seguir reflexionando en tu palabra, pero también en estos principios acerca de la teología bíblica. Permítenos tener un buen espacio de reflexionar, de conversar y de retener estos principios, estas verdades que queremos hoy exponer. Te damos gracias por este grupo y por tu fidelidad en nuestras vidas y rogamos que este pueda ser un tiempo de estar juntos. Entonces queremos retomar reflexionando en esas preguntas. La primera es cómo se relaciona un texto bíblico con toda la Biblia. Generalmente, de pronto en nuestro acercamiento a las escrituras, no reflexionamos de esta forma, más bien estamos como muy enfocados en qué nos está diciendo ese texto como tal, pero digamos que esta es una ventana que se abre para la aplicación de la teología bíblica y es pensar este texto que estoy leyendo, sea de cualquier libro del Antiguo o del Nuevo Testamento, cómo se relaciona con el mensaje general de toda la Biblia. Una segunda pregunta en la que reflexionábamos era a quién apuntaba toda la narrativa del Antiguo Testamento. Y decíamos que a veces se ha caído en el error, o muchas personas a lo largo de la historia consideramos que han caído en el error de intentar ver a Cristo en cada versículo del Antiguo Testamento. Decíamos que es un error porque hay muchísimos libros, capítulos y versículos donde forzaríamos el texto si nosotros intentamos encontrar a Cristo en ese versículo específico. Lo que proponíamos en ese momento, en ese tiempo que tuvimos, es reflexionar en cada libro, hablando de la narrativa del Antiguo Testamento, dentro de un contexto como una historia que está siendo contada en un género literario específico, como parte de todo el bagaje cultural del pueblo de Israel y todos los pueblos que lo rodeaban, y reflexionar también en que esa historia, ese libro en particular, está intentando exponer algunos principios y contar una historia particular, pero que obviamente apunta a una narrativa que nos lleva a Cristo. Otro es cuál fue el método interpretativo de Jesús. Veíamos el caso, veíamos dos casos. Uno de esos era Lucas capítulo 4, donde encontramos a Jesús en Nazaret leyendo el rollo del profeta Isaías, más específicamente Isaías 61, y Jesús dice a sus oyentes en ese momento: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta profecía. Entonces concluíamos pensando también en el mismo Evangelio de Lucas en el capítulo 24, cuando Jesús aparece a los discípulos que van de Jerusalén a Emaús y empieza a exponerles desde Moisés y pasando por todos los profetas lo que decían las escrituras acerca de él. Eso nos ayudaba entonces a concluir que el método interpretativo de Jesús es el cumplimiento de la escritura en él. ¿Qué dice el Antiguo Testamento respecto a Jesús? Y obviamente de una forma mucho más explícita y específica en el Nuevo, encontramos que el texto apunta a Jesús y habla de él. Otra era de quien habló Juan el Bautista, que pues es considerado por muchos estudiosos y teólogos el último profeta. Pues en la narrativa del Nuevo Testamento y en los evangelios vemos que Juan habló y preparó el camino para Jesús. De hecho, recordábamos aquella escena donde Juan señala a Jesús delante de dos de sus discípulos y les dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ellos se van detrás de Jesús. Juan estaba absolutamente enfocado en hablar y en proclamar un mensaje acerca de Jesús.
Otra era cómo debo leer la Biblia. Pues podríamos encontrar muchas personas, judíos, no creyentes, personas que profesen, no sé, alguna religión en específico y tengan un acercamiento a la Biblia de muchas maneras. Pero pensar en que debemos leer la Biblia como creyentes y como cristianos nos ayuda a aplicar ese método interpretativo de Jesús, y es ver cada fragmento, cada texto, cada versículo de la Escritura como apuntando a Jesús y verlo también en su cumplimiento en Jesús. Entonces, por eso decíamos que somos nosotros los que creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, los que vamos a leer la Biblia pues como cristianos, ¿sí? Cuando leemos algún texto, pensamos en que ese texto se cumple y apunta a Jesús. Vamos entonces hoy a tener nuestra segunda parte, ya la parte conclusiva de este tiempo que hemos estado estudiando teología bíblica, y vamos a hacer varias propuestas interesantes para discutirlas al final. Nosotros en la primera sesión hablábamos de teología, que este fue un concepto que también estuvimos reflexionando en nuestro tiempo en Bucaramanga, como pensar y hablar acerca de Dios. La teología no es un ejercicio solamente de personas muy estudiosas o que pasan su vida en una biblioteca estudiando, investigando. Hay varios autores que señalan la teología como un ejercicio que todos los seres humanos podemos poner en práctica, porque la definen como pensar y hablar acerca de Dios. Todos los seres humanos, así estén yendo en contra del Señor, están reflexionando en Dios. Entonces, de alguna manera, están haciendo teología. Y cuando nosotros reflexionamos en esta perspectiva, esto nos ayuda de pronto a aterrizar un poco no solo el concepto, sino también la práctica. Todos somos teólogos, todos en algún momento pensamos, reflexionamos acerca de Dios, de quién es Él, cuál es su carácter y cuál ha sido su obra en la humanidad. Pero también pensábamos en la teología como ciencia, y hablábamos de ciencia, decíamos que la teología es una ciencia teniendo en cuenta que hay un conjunto de conocimientos estructurados obtenidos mediante observación y razonamiento. Entonces, reflexionábamos en que ese conjunto de conocimientos estructurados que obtenemos por observación y razonamiento obviamente se da por observar y razonar en el texto bíblico, en las escrituras, porque la Biblia es el libro por excelencia de todo teólogo, incluyendo a todos los que estamos aquí, porque todos practicamos la teología. Pero hablábamos de un elemento fundamental, de un binomio al acercarnos a la Biblia, y es palabra-espíritu. Si nosotros nos acercamos a las escrituras solamente queriendo adquirir conocimiento de una forma académica o de una forma de pronto con sospecha, pues eso realmente no nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Pero si entendemos como creyentes que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos acercamos a la Biblia guiados por el Espíritu que mora en nosotros, pues eso ya es diferente. Cuando está el binomio palabra-espíritu, espíritu-palabra, el acercamiento es completo a las escrituras. Entonces, eso hablando de la teología, pero también definíamos la teología bíblica de muchas maneras, y simplemente quisimos poner tres cosas puntuales que nos van a recordar qué es la teología bíblica. Ustedes ven ahí tres letras A, P, E al lado del título Teología Bíblica. Entonces, teología bíblica, para que se nos quede una definición o tengamos de alguna forma recordación respecto a la teología bíblica. A, de autorrevelación. La teología bíblica considera que Dios se autorreveló al hombre a través de hechos que después fueron plasmados en un texto, ¿verdad?
Tenemos también P. Bueno, y esto lo vemos obviamente ya en el texto, esta autorrevelación de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos P de progresiva. Esa autorrevelación de Dios en el texto es progresiva, es a lo largo de una línea cronológica. La Biblia nos muestra una cronología. Entonces, hablábamos en la última sesión de Génesis 3:15. Fue la primera vez que Dios le comunicó al hombre el evangelio después de su pecado en el huerto de Edén, después de que el hombre le falló a Dios. ¿Y por qué esto nos sirve de ejemplo para pensar en que esa autorrevelación es progresiva? Porque en Génesis 3:15 Dios le habla al hombre y de alguna forma le comunica que en su descendencia va a haber un Salvador, pero no le dice ese Salvador se va a llamar Jesús, va a pertenecer al pueblo judío, va a ser crucificado y muerto por los pecados. No, eso lo vemos ya en la narrativa de los evangelios. Entonces, de forma progresiva, desde Génesis 3 y hasta que nos encontramos con los evangelios, se va revelando ese plan acerca de su Hijo Jesucristo como Salvador. Y la E de enseñanzas principales. La teología bíblica recorre la Biblia con enseñanzas principales, con enseñanzas vertebrales de esa autorrevelación de Dios. ¿En qué más podemos pensar cuando reflexionamos en teología bíblica? En que el propósito, como lo vemos ahí, de la teología bíblica es la unidad fundamental del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en un solo libro. Ese es el propósito, hacer un intento, y esto ha sido pues a lo largo de la historia, en generar una unidad entre el Antiguo y el Nuevo en un solo libro. ¿Qué es lo que pasa? Como vemos en la parte superior de la pantalla, nosotros nos encontramos con el Antiguo Testamento y con la teología del Antiguo Testamento, que es una teología muy particular, muy puntual, ¿no? Y que de hecho es la teología de los judíos en la historia hasta el día de hoy. La teología del Antiguo Testamento, con la Torá, etcétera, etcétera. Pues la teología judía obviamente toma sus elementos del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento nosotros vemos un plan de Dios muy marcado. Ya ahorita vamos a ver un poquitico más sobre eso. Vemos que Él elige unas personas, decide formar un pueblo desde Abraham, etcétera, etcétera. Y obviamente vemos unas particularidades en la teología del Antiguo Testamento, ¿no? Él elige al pueblo de Israel, lo hace suyo para el cumplimiento de un propósito. De alguna manera, la perspectiva es de afuera hacia adentro. Entonces, el Señor comunica en el Antiguo Testamento: Israel es mi pueblo, todos los pueblos de alrededor pues vean que Israel es el pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Ahí tenemos entonces la teología del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también tenemos una teología con sus particularidades y sus características. Entonces ya en el Nuevo Testamento nosotros vemos el nacimiento de una iglesia, nosotros vemos hechos posteriores a la muerte y resurrección de Jesús, vemos un enfoque más hacia afuera: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Ese es el llamado que se ve en el Nuevo Testamento. ¿Cómo unimos estas dos perspectivas? ¿Cómo generamos una unidad fundamental entre el Antiguo y el Nuevo en un solo libro y en un solo mensaje? ¿Qué camino debemos tomar? Pues esa es la discusión histórica que de pronto no vamos a solucionar en este tiempo, pero que sí nos deja pensando en que, como vamos a ver en un momento, aunque nosotros encontramos características en la teología del Antiguo y características en la teología del Nuevo, hay un mensaje que Dios nos quiere comunicar en este libro, conformado por 66 libros en esta biblioteca, que seguramente apunta y quiere mostrar mensajes vertebrales, mensajes muy puntuales respecto al plan de Dios. Nuestro hermano en la fe, Isaac Newton,
entre el siglo XVII y XVIII, reflexionó en algo muy interesante. Yo sé que todos hemos escuchado de él en algún momento, en el colegio, en la universidad. Hay una frase de Isaac Newton que me gusta mucho y dice lo siguiente: la unidad es la variedad y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Voy a volverlo a decir. La unidad es la variedad y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Es una frase de Isaac Newton, como les digo, hermano en la fe, teólogo, astrónomo, físico, matemático y muchas otras cosas más en ese tiempo. Pero, ¿por qué es pertinente para revisar este tema? Porque cuando él decía unidad en la variedad, se refería a cómo los diferentes elementos del universo, con sus características únicas, son en realidad parte de un todo unificado. Y cuando decía variedad en la unidad, destacaba que esta unidad no es una uniformidad, sino que permite y expresa la diversidad y multiplicidad de los fenómenos. Entonces, miremos un ejemplo muy aterrizado a nuestra realidad que también vemos en las mismas páginas de la escritura. Unidad en la variedad y variedad en la unidad. Por ejemplo, nuestro cuerpo. Y bueno, más adelante biólogos, médicos vieron también esta realidad en nuestro cuerpo. Y el apóstol Pablo también. Nuestro cuerpo está formado por diferentes órganos, sistemas, procesos químicos, y ahí hay muchísima variedad, ¿no? El corazón es un órgano con una forma, con una función, bombea sangre al cuerpo. Los riñones son órganos con otra forma, otro tamaño, su función es diferente, filtrar las impurezas en el cuerpo. Asimismo pasa con el páncreas, con los órganos del sistema digestivo, los pulmones, el cerebro. Ahí vemos mucha variedad en forma, tamaño, color, función, pero todos los órganos desde su función apuntan a un mismo propósito y es mantener el cuerpo con vida. Entonces, vemos dentro de la diversidad una unidad de propósito. Y eso es lo que también de alguna forma Pablo explicó en Romanos capítulo 12, versículos 4 al 5. Todos somos parte de un solo cuerpo, pero somos miembros diferentes y con diferentes funciones. Sin embargo, vemos ese principio también ahí en la iglesia de unidad en la variedad, en la diversidad. Eso también lo vemos en el matrimonio y también la Biblia lo expresa. Somos completamente diferentes, tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver las cosas. Venimos de contextos diferentes, se podría decir hasta de culturas en nuestras familias diferentes, pero en la diversidad que hay incluso entre dos personas en un matrimonio, debe haber una unidad. El Señor lo dijo así: serán una sola carne, tendrán un mismo propósito. Eso lo vemos en el matrimonio, en el cuerpo, en la iglesia, lo vemos en la biología, lo vemos en la medicina, lo vemos en el universo. Yo creo que por eso Newton dijo que esa era la ley suprema del universo. Y de alguna forma también, hermanos, lo vemos en las escrituras desde el campo de la teología bíblica. Tenemos una diversidad de libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, libros que fueron escritos por muchas personas en diferentes tiempos, en diferentes contextos, en diferentes lugares. Son libros con diversos géneros literarios o fueron expresados en distintos géneros literarios. Entonces vemos mucha diversidad, pero al mismo tiempo hay unidad, porque la Biblia, hablando desde la teología bíblica, quiere enviarnos un mensaje, apunta a una persona, a un propósito, y eso es fundamental poder entenderlo.
queríamos revisar esta frase tomada de un artículo llamado De la teología bíblica a las teologías de la Biblia, y dice lo siguiente: la diversidad de teologías contenidas en la Escritura, aún en el texto canónico llegado hasta nosotros, no debe ser motivo de alarma ni de atentado contra la unidad de la Biblia. Entonces, hasta ahí se han dicho dos cosas interesantes, que nosotros vemos mínimo, como dijimos hace un momento, dos teologías contenidas en la Escritura: la teología del Antiguo Testamento con sus particularidades y la del Nuevo con sus particularidades. Pero eso no debe ser motivo de alarma para nosotros, porque entendemos que no hay forma de transgredir la unidad de la Biblia. La Biblia se presenta como una unidad. Seguimos, por el contrario, la unidad se manifiesta en la diversidad de contextos, reflexiones, teologías que muestran el proceso dinámico y progresivo de la revelación. Recordemos, teología bíblica, APE, autorrevelación progresiva y enseñanza. Una enseñanza general, una enseñanza fundamental. Si bien pudiéramos hablar y discutir de varias enseñanzas con estas características que desde la teología bíblica pudiéramos analizar. Si se tratara de defender la uniformidad de la Biblia, la cuestión sí sería difícil. ¿Por qué dice esto el autor de este artículo? Porque acabamos de decir que la Biblia no es uniforme. Hay muchísimos libros expresados en diferentes géneros literarios, en diferentes figuras literarias. Entonces nosotros encontramos, por ejemplo, la narrativa, que apela más a la razón del lector, pero también, por ejemplo, encontramos la poesía en los salmos, en los proverbios, y la poesía es un género literario que no apela tanto a la razón, sino a la emoción del lector, y eso es muy interesante. Y respecto también a la poesía, ¿cómo es que las palabras, por ejemplo, que un salmista como David o Moisés en el Salmo 90, o bueno, varios salmistas, cómo es que las palabras que ellos le decían a Dios también es la palabra de Dios para nosotros hoy? Eso hace parte de ese género que es la poesía. Ellos expresaban sus frustraciones, sus fracasos, sus tristezas, y hay algo que ese género como poesía nos quiere comunicar a nosotros. Entonces, si se tratara de defender la uniformidad de la Biblia, la cuestión sí sería difícil, pero en la Escritura la unidad se manifiesta en la diversidad de la experiencia, en la fe de Israel en el Antiguo y del cristianismo naciente en el Nuevo, como consecuencia de los diferentes contextos y de los nuevos escenarios donde se manifiesta el Dios de la historia. Como les decía, esta es una frase tomada de un artículo llamado De la teología bíblica a las teologías de la Biblia. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta, comentario, algo que queramos aportar. Listo. Si no, de pronto alguien quiere participar, porfa, levanta la mano para nosotros saber. Bueno, entonces, como habíamos prometido, vamos a atrevernos a reflexionar, a proponer un tema que consideramos recorre desde Génesis hasta Apocalipsis en este proceso de la teología bíblica y en el campo de la teología bíblica. En la última sesión decíamos que la gran historia de las Escrituras, o la propuesta para la gran historia de las Escrituras, es creación. Así inicia la Biblia en Génesis capítulo 1. Después, muy temprano, ya en el capítulo 3 de Génesis, vemos la caída. Y desde ese momento, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, el protoevangelio, nosotros encontramos una promesa de redención que se empieza a desarrollar a lo largo de todas las Escrituras, y vemos también la restauración hasta completar el canon en Apocalipsis,
donde vemos también al Señor venciendo sobre la maldad, venciendo sobre el mal, y por eso decimos que esta es la gran historia de las Escrituras. La intención es pensar desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento en estos tres grandes conceptos que definen la teología bíblica, y es autorrevelación progresiva y una enseñanza general. Cuando saltamos a reflexionar en una enseñanza general, el tema que queremos proponer para desarrollarlo en estos minutos que nos quedan es la reconciliación. Es decir, como les digo, podríamos estar discutiendo toda nuestra vida respecto a cuál es el tema general de la Biblia, que al parecer podría ser una de las cosas por discutir en el campo de la teología bíblica. Nosotros hemos propuesto, ustedes pueden reflexionarlo y podemos discutir ahora y más adelante, en que la reconciliación es uno de esos temas que nosotros encontramos que recorre todas las Escrituras, precisamente por lo que acabamos de decir. A partir de Génesis capítulo 3, Dios expresa que desea reconciliarse con el hombre por ese pecado que él cometió, por esa falla dada ahí en el huerto de Edén. Y eso lo vemos hasta el final de la narrativa en Apocalipsis. Bien, entonces ese es el ejercicio que queremos hacer juntos, digamos, para aplicar toda la teoría que hemos visto acerca de la teología bíblica. Como dice Andrés, pues nos atrevimos a tocar este tema de la reconciliación porque creemos que es un tema que se expresa a lo largo de las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, miremos qué pasa en Génesis del 1 al 3. Entonces, los primeros 3 capítulos de la Biblia son el gran marco de la historia de las Escrituras. Nos habla, como decía Andrés, de la creación, la caída, la redención y la restauración. Dios crea todo lo que existe, incluyendo al ser humano, y lo crea bueno en gran manera, como dice Génesis 1:31. Entonces, en lo que vemos en los relatos de Génesis 1 y 2 es que hay comunión y hay paz. Y hay comunión y paz entre Dios y el ser humano con el ser humano, solamente estaban Adán y Eva en Génesis 2, y el ser humano con la naturaleza. Entonces, en esos 3 tipos de relación, Dios con el hombre y la mujer, y el hombre y la mujer con la naturaleza, hay comunión y paz. El ser humano desobedece al Señor. El Señor le da una orden en Génesis 2:15 al 17, y él la desobedece en Génesis 3, 6 y 7, ¿cierto? Y esa desobediencia acarrea el dominio del pecado y de la muerte sobre el hombre y sobre la creación. Trae maldición sobre el hombre y sobre la creación, y eso causa una enemistad. Y es en esos términos en los que Dios plantea, como decía Andrés hace un momento, el protoevangelio, que es como se conoce la promesa que Dios hace en Génesis 3:15. Recordemos lo que dice Génesis 3:15. Dios dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, hablándole a la serpiente, que es el representante del malo, del enemigo de Dios. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y ahí vemos esa enemistad que hay entre Dios y el enemigo, y por nuestra desobediencia como seres humanos representados en Adán y Eva, pues quedamos, digamos, bajo el dominio y en el bando del enemigo de Dios, o sea, enemistados con Dios. Por lo tanto, se necesita la reconciliación. La reconciliación primero, obviamente, entre Dios y el ser humano, la reconciliación entre los seres humanos, porque como vemos también en Génesis 3, la relación entre Adán y Eva queda rota también, queda afectada por el pecado, y la relación entre el ser humano y la naturaleza, que también se ve afectada. La naturaleza, la creación, también queda bajo maldición por el pecado. Entonces, se necesita la reconciliación en estas 3 formas de relación: la Dios, el ser humano, entre los seres humanos y entre los seres humanos y la naturaleza. Dios es quien toma la iniciativa en esa reconciliación que se necesita, y lo vemos en Génesis 3:9,
cuando llama al hombre, porque el hombre, en vez de reconocer que ha fallado y reconocer que necesita al Señor y buscar la reconciliación, lo que hace es esconderse por su miedo y por su vergüenza, ¿cierto? Pero en Génesis 3:9 vemos que es el Señor el que llama al hombre preguntándole dónde estás. Luego en el 15, Dios hace la promesa de enviar a uno que va a aplastar, va a destruir al enemigo. Y en el 21, Dios hace una ropa de pieles o unas túnicas de pieles para el hombre y la mujer, para vestirlos de su desnudez que está causándoles vergüenza. Entonces, Dios está tomando la iniciativa para gestar esa reconciliación con el ser humano, entre los seres humanos y el ser humano con la naturaleza. Lo que vamos a ver a lo largo de la Biblia en general es la maldad del ser humano versus o en contraste con la gracia de Dios. Entonces, la maldad del ser humano es mucha y eso lo vamos a ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis empieza diciendo que Dios preserva un remanente en Noé y su familia y vemos ahí toda la historia del diluvio y el pacto que Dios establece con Noé y con su familia en Génesis 9. Luego Dios llama a Abraham y promete bendecir todas las familias de la tierra a través de su descendencia en Génesis 12, a pesar de la maldad del ser humano, a pesar de la maldad del hombre. Luego vemos en Éxodo que Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud para ser su Dios y que ellos sean su pueblo, aún en medio de la maldad que hay en Israel. Y lo que vemos también después de que el Señor los saca de Egipto, ellos siguen siendo malos, siguen siendo rebeldes, siguen siendo desobedientes, pero ahí está la gracia de Dios. La gracia de Dios queriendo entrar en un pacto con ellos, dándole su ley, y esa ley establece los parámetros de cómo debe vivir el hombre o el ser humano reconciliado con Dios en el libro del Levítico. Así es. Entonces, en este punto, que ya estamos prácticamente completando el Pentateuco, es interesante pensar en que cuando leemos Génesis, después cuando leemos Éxodo, después cuando leemos Levítico, etcétera, etcétera, siempre la premisa desde el campo de la teología bíblica en este tema de reconciliación es Dios le dijo esto a Noé y a su familia, él está planeando algo, él se quiere reconciliar. Después Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra, etcétera, etcétera. Dios se quiere reconciliar. El pueblo de Israel en Éxodo estaba cautivo por Egipto, pero el Señor envía a Moisés para que los liberte y los saque. Dios se quiere reconciliar con ese pueblo. Después en Levítico, como dice Lorena, va a establecer unos parámetros de cómo debe vivir ese hombre, ese pueblo ya reconciliado con Dios. Y ahí vamos. Tenemos muchas citas, no las vamos a leer todas en este momento, pero les vamos a compartir el material para que ustedes puedan profundizar en esas citas después. Y podemos ver entonces a lo largo del Antiguo Testamento que el pueblo escogido se mueve entre la separación por su maldad y la comunión con Dios por la gracia de Dios. Entonces está ahí en ese vaivén todo el tiempo, está un tiempo separado de Dios porque es malo, es desobediente, es rebelde, es incrédulo, pero por otro lado podemos ver la gracia de Dios y cómo Dios está procurando esa reconciliación, como decía Andrés, y estar en esa comunión con su pueblo. Reconciliación total prometida. Entonces, en el reinado de David podemos ver como una esperanza y es como el reinado de David prefiguró el reinado del rey de la reconciliación que vendría a través de su descendencia y podemos leer un poco sobre ese rey en el Salmo 110. Después del reinado de Salomón, que es hijo de David, el reino se divide en dos, Israel y Judá, y la mayoría de reyes, tanto del reino de Israel como del reino de Judá, se alejaron de Dios, fueron en pos de ídolos, ignoraron el llamado de los profetas. Entonces los profetas concluyen el Antiguo Testamento invitando de parte de Dios, invitando al pueblo de parte de Dios a que regresen a él. Y también anunciando al Mesías por quien vendría la reconciliación total entre Dios y el ser humano. Y ahí tenemos las citas. Encontramos entonces la reconciliación plena en Jesús en el Nuevo Testamento, ¿cierto? En los evangelios encontramos el evangelio, las buenas noticias, esa invitación divina a la reconciliación para todos.
Jesús es nuestra paz. Y quienes han sido reconciliados con Dios por medio de Cristo son llamados a ser pacificadores o reconciliadores, ¿cierto? Lo vemos ahí en el Sermón del Monte en Mateo 5:9. Estas citas sí quiero que las leamos y rápidamente aquí sí podemos leerlas entre los dos para no embolatarnos. En el Nuevo Testamento, la reconciliación es uno de los temas principales y ya hemos dicho también que en el Antiguo Testamento está ahí implícitamente Dios buscando siempre reconciliarse con el ser humano. Romanos 5:10 nos dice que el ser humano es enemigo de Dios. ¿Qué dice Romanos 5:10? Dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Bien, entonces el ser humano es enemigo de Dios. Ahora, Dios nos reconcilia con él en Cristo. Lee, si quieres, ahí el 11. El 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Listo, y voy a leer Colosenses 1:21 al 23. Voy a leer Colosenses. Si quieres, busca mientras. Sí. En otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. La idea que tenemos desde Génesis, el hombre es enemigo de Dios. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Entonces, Dios nos reconcilia con él en Cristo. Ahora tenemos el ministerio de la reconciliación, los creyentes, como dice 2 Corintios 5:18 al 20. Dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Bien, entonces, una vez más, hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo y ahora somos llamados a ejercer el ministerio de la reconciliación. Y por último, el último aspecto de la reconciliación en el Nuevo Testamento lo podemos ver no solamente de la relación de Dios con el hombre y esa relación personal, sino también la relación entre los seres humanos y la relación de los seres humanos con la creación, como dice Romanos 8:19 al 23. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿Sigo? Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Bien, voy a leer Colosenses 1:19 al 20. Dice, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Vamos a dejar entonces las citas hasta ahí. Quisiera que conversáramos un poquito respecto a este tema, de todo lo que hemos visto en la sesión anterior, hoy, y este tema de la reconciliación. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario.